Buenas tardes, señores alumnos. Muchos de ustedes o alguno de ustedes habrá rotado en algún momento por mi servicio. No, ninguno. No, por el Hospital del Niño. ¿No han hecho patología general, práctica hospitalaria? ¿Ya no se acuerdan? Prácticas, claro, prácticas, sí. Muy bien, jóvenes. En esta oportunidad me han pedido que haga en realidad neoplasias linfoides, ¿no? Leucemia, linfoma, pero como siempre hago un poquito de neoplasias en pediatría. ¿Por qué hago eso? Porque realmente es algo preocupante observar. Mi patología es diferente a la patología del doctor Casavilca, que viene de un instituto también, pero de enfermedades neoplásicas puras y de todo tipo de pacientes, adultos y niños, ¿no? Engloban a ambos. El mío no, el mío corresponde solamente al tratamiento de niños de 0 hasta antes de los 18 años. Entonces, ¿qué cosa es la neoplasia? Nos hemos puesto a hacer una revisión en el servicio de todas las neoplasias que nos llegan desde hace más de 15 años y hemos observado con mucha preocupación que las neoplasias están en aumento, están aumentando con el tiempo, a diferencia de otras enfermedades que eran más frecuentes en la etapa pediátrica, ¿no? Entonces ya el doctor le habrá explicado claramente lo que es una neoplasia. Fundamentalmente es la proliferación indiscriminada anárquica de las células que va a comprometer diferentes tejidos, y para que exista una neoplasia maligna o cáncer fundamentalmente va a tener que entrar en juego las alteraciones o mutaciones acumuladas en los genes, ¿no? Estos genes fundamentalmente comprometidos van a ser los protoncógenes y los genes supresores de tumor. Estos dos genes van a ser los que, al entrar en una anarquía, al ser desactivados, por ejemplo, el protoncógeno, que normalmente da lugar a la proliferación de las células para que se formen los tejidos, los órganos, con un crecimiento muy equilibrado, ¿no? En orden. Cuando este protoncógeno es inactivado o es mutado, se va a convertir en un oncogén. Este oncogén es el que va a dar lugar a la proliferación celular anárquica, dando lugar posteriormente a una neoplasia maligna, que es parte de es la característica de toda neoplasia maligna. Tenemos otro gen muy importante que es el gen supresor, ¿no? Este gen supresor regula de manera negativa, o sea, controla el crecimiento de las células. Es aquel que cuando ya observan que está creciendo demasiado, frena ese crecimiento mediante la apoptosis, ¿no? La apoptosis, que significa muerte de una célula de manera programada, o sea, ya cumplió su ciclo y tiene que desaparecer. Esa es la función del gen supresor, así. Ahora, también aquí en este gen puede influir muchas noxas, puede ser inactivado, puede mutar, y al suceder eso, ¿qué sucede? Ya no controla, ya no frena el crecimiento y va a dar lugar a una proliferación anárquica también de las células, ¿no? Por tanto, la unión de estas alteraciones en estos genes va a dar lugar a la proliferación celular anómala, que va a dar lugar finalmente a una neoplasia de cualquier tejido. Estamos hablando en líneas generales. Actualmente tenemos muchos avances tecnológicos, ya el doctor Casavilca se los habrá explicado en detalle porque él está metido en eso. Estos avances tecnológicos nos permiten conocer la biología del tumor, ¿no? Y cuál es su comportamiento. Y esto es importante para que posteriormente para un tratamiento específico. Ya no es como antes. No es como antes,
el tratamiento antiguamente, hace más de 30 años, para una neoplasia maligna era un bombardeo de quimioterapia, ¿no? Indiscriminadamente, sin saber si era o no sensible a esa quimioterapia, y muchas veces moría por la quimioterapia porque es muy tóxica la quimioterapia. Actualmente, con muchos avances tecnológicos, ya trata de darse un tratamiento más dirigido a las células tumorales, ¿ya? Aparte de otros elementos que se encontraban. Acá tenemos un esquemita que es bien importante que lo recuerden ustedes. Esto sacado un esquemita, una tablita del libro Anderson de patología, muy bueno el libro, donde vamos a ver la diferencia entre unas neoplasias benignas y malignas. Neoplasia es todo crecimiento celular. Estas pueden ser benignas y malignas, ya sabemos eso. Ambas crecen. En las benignas se encuentran ciertas características que son ¿cuáles? Generalmente son encapsuladas. Las neoplasias no salen, crecen ciertamente, pueden dar compromiso en el ser humano por compresión o presencia de tumoraciones. A diferencia de las malignas, el crecimiento es lento. En las malignas el crecimiento es muy rápido y con un crecimiento desordenado, no presenta cápsula y se disemina a distancia, hay gran cantidad de mitosis, diferente a lo que puede encontrarse en una lesión benigna. Luego, ya entrando en la pediátrica. Actualmente la segunda causa de muerte en nuestros niños es por neoplasias malignas. La primera causa son los accidentes. Antiguamente, nuestros niños, hace más de 30 años, les comunico, fallecían o estaban con alteraciones o patologías de tipo infeccioso, trastornos gastrointestinales, prematuridad, cosas, deshidrataciones severas, ¿no? Pero con el tiempo todo esto se ha ido superando y ya la mortalidad por estas patologías ha disminuido tremendamente, ¿sí? Los tumores en los pequeños menores de 5 años son más embrionarios y en los mayorcitos son lesiones un poquito más, más formadas, ¿no? Con mayor maduración. Bueno, hace más de 30 años también se observa que los diagnósticos de neoplasias malignas tipo leucemias, linfoblásticas agudas, ya era fatal, era sinónimo de muerte. Actualmente ya no, porque ya hay un conocimiento más adecuado de qué es lo que origina esa leucemia. Y el tratamiento, por tanto, es mucho más dirigido. En los niños predominan los sarcomas, fundamentalmente las lesiones son de tipo sarcoma, a diferencia de los adultos. Entonces, otra cosa importantísima para que se produzca un cáncer. Se ha visto que para que se produzca o se desarrolle una lesión maligna, es importante la alteración genética, sí, hay un gran componente de eso, pero también es parte del desarrollo del cáncer la epigenética. ¿Qué es la epigenética? Simplemente es un puente que se tiende entre los factores adquiridos ambientales, del medio ambiente, y los factores genéticos. Ambos van a confluir para dar lugar a una alteración maligna. O sea, la epigenética, todo lo que rodea al paciente va a influir. Mala alimentación, malos hábitos de vida, exposición a rayos ultravioleta, todo eso es parte de la epigenética, lo que está alrededor, ¿sí? Entonces, para una neoplasia maligna es importante la presencia también de la epigenética, ¿ya? Bueno, hay ya conocidos con estudios de biología molecular, se han encontrado ciertos oncogenes que son causantes de enfermedades neoplásicas muy importantes que después vamos a verlas, ¿sí? Este es el gen supresor de retinoblastoma, localizado en el cromosoma 13, en el brazo largo, produce el retinoblastoma y otras neoplasias. Ese es un gen supresor tumoral muy importante, pero cuando es alterado, inactivado, puede dar lugar a cualquiera de estas neoplasias. Aquí tenemos un retinoblastoma, como ustedes pueden ver, esto es una neoplasia muy maligna que compromete a pequeños, menores de 2 años fundamentalmente. ¿Qué sucede aquí?
hay una proliferación neoplásica. Esta es una enucleación. El ojito se ha extirpado por esta masa tumoral enorme que ocupa todo el espacio ocular, una masa necrótico-hemorrágica, y aquí fundamentalmente lo más importante es un buen borde quirúrgico del nervio óptico. Si la lesión solo está comprometiendo el globo ocular y el nervio óptico está libre de tumor, el pronóstico es bastante bueno. Pero si encontramos vasos o un borde quirúrgico comprometido con el tumor, significa que eso ya se desplazó hacia el cerebro, entonces el pronóstico es pésimo. ¿Sí? Ya, vamos a ver ahora la neoplasia del sistema nervioso central. El doctor Casavilca es el encargado de ver las neoplasias del sistema nervioso central en el INE, es un experto en esta patología de tumores del sistema nervioso central, y tanto de adultos como de niños. Entonces vemos que es una de las formas más frecuentes de cáncer en niños. Antiguamente simplemente se extirpaba, pero las lesiones muchas veces son tan infiltrantes que es difícil de extirparlo totalmente, ¿no? Entonces siempre había recidivas o volvía a crecer el tumor. La radioterapia en los más pequeñitos deja secuelas. La radioterapia es peligrosa porque un niñito expuesto a radioterapia puede hacer otros cánceres, tipo cáncer de tiroides. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Y en cuanto al tratamiento quimioterápico, actualmente con descubrimientos más puntuales, ya se está logrando cierta remisión de los tumores. Esta es la última clasificación. Este es un libro bien interesante que ha salido en 2016, que nos muestra la última clasificación de la OMS. Lo ha revisado el doctor Casavilca, lo ha revisado, nos ha hecho una presentación en el servicio de patología, muy bonito, muy interesante. Así que le dije, voy a pasar toda esa parte de tu diapositiva. Me dijo, muy bien, ¿cómo no? Acá tenemos un esquema del sistema nervioso central, donde podemos observar una línea roja que es una muesca, ¿no? Una muesca tentorial, donde vamos a ver la parte de arriba, la región supratentorial, y lo de abajo infratentorial, y la localización ya determinada de los diferentes tumores. Lo que está en rojo son los tumores pediátricos, ¿sí? Tenemos aquí relativamente frecuente, a la semana estamos teniendo de 2 hasta 3 tumores cerebrales en niños, y eso es para mí horroroso, espantoso, es muy preocupante. Tenemos un estudio de resonancia magnética con contraste donde podemos observar esta masa tumoral frontotemporal grande de bordes irregulares, una zona blanquecina con áreas más translúcidas de forma irregular, con áreas quísticas, y rodeado de esta zona un poquito más oscura, ven, una banda ancha más oscura, que es el edema peritumoral, ¿no? Producto de la necropsia, donde vemos la base del cerebro, donde se encuentra una masa tumoral a nivel de tronco cerebral. La diferencia entre el tumor y el tejido no tumoral es evidente, ¿no? Blanquecino grisáceo, de forma irregular, crece de forma desordenada, atraviesa todo, y se van a dar cuenta ustedes cómo el resto del cerebro no tumoral está alterado por un marcado edema. Vean cómo se han perdido los surcos y cisuras, es una superficie lisa, ¿no? Y con una congestión marcada. Y acá pueden ver ustedes cerebelo, y vean la amígdala del cerebro. Esa amígdala del cerebro está como lobulada, medio elevadita. A eso se denomina hernia de las amígdalas cerebelosas. Causa de muerte en pacientitos con tumores cerebrales son las hernias de las amígdalas cerebelosas por un edema severo del cerebro. Estos pobres pacientitos tienen como signos y síntomas cefaleas intensas, convulsiones, vómitos explosivos, ¿sí? Igual, lo mismo, acá también tenemos lo mismo,
con un edema circundante bien marcado y hernia de las amígdalas cerebelosas. Este es un corte ya fijado, de una pieza fijada a nivel de cerebelo. En cerebelo vemos una alteración totalmente marcada, evidente, que totalmente altera la morfología del cerebelo. ¿Por qué? Por una masa necrótico-hemorrágica de bordes mal definidos que compromete el tejido vecino, del otro lado lo presiona, lo desplaza, ¿no? Estamos frente a un tumor de cerebelo frecuentemente visto en niños menores de 2 años, correspondiente a un meduloblastoma, ¿sí? Este es un meduloblastoma. Tumor más frecuente en pequeños, en infantes. Este es el libro esta es una revisión que hizo el doctor Casavilca, donde los meduloblastomas ya están bien definidos genéticamente, ¿no? Se han encontrado los genes que están alterados. Aquí tenemos un corte coronal del cerebro, también fijado ya, donde nos llama la atención la presencia de una masa tumoral, de bordes mal definidos, necrótico, hemorrágica fundamentalmente. Vean cómo se desplaza hacia adentro, hacia los ventrículos laterales, ¿ven? ¿No? Esta es la superficie del corte, desplazando el parénquima cerebral opuesto. Esta es la imagen del tumor anterior, correspondiente a un glioblastoma multiforme. Según la clasificación última de la OMS, este es un tumor grado 4, altamente maligno. Su característica es esta empalizada de células neoplásicas malignas. Observen cómo las células neoplásicas se disponen como una empalizada con una zona pálida central que significa necrosis. O sea, es una necrosis, tejido necrótico rodeado por las células neoplásicas malignas, inmersos en un estroma de células neoplásicas pequeñas, entre los cuales también es una característica la proliferación de vasos sanguíneos que prácticamente pierden un poco su arquitectura, porque se ve que estos vasos tienen hiperplasia de las células endoteliales, que nos recuerdan muchas estructuras de tipo glomerular. Se dice imágenes de tipo glomeruloide. Hasta también de la revisión que hizo el doctor Casavilca, donde se va a observar, ¿no? Una secuenciación del genoma completo que va a identificar determinados genes, ¿no? En los gliomas de bajo grado. Aquí está. Y así sucesivamente se identifican mutaciones en determinados genes. Esto sirve para que esto se ha observado que se está realizando o se están descubriendo para que el tratamiento sea lo más puntual posible. Porque no todos los niños tienen este tipo de mutaciones o alteraciones en estos genes. Igualmente acá, del doctor Casavilca también, un análisis integrado genómico que identifica subtipos de glioblastomas, ¿no? Que en cuadros clínicos importantes, que se caracteriza por anomalías en estos genes. De acuerdo a esto vamos a ver estos subtipos de glioblastomas que van a ser proneuronales, neuronales, clásicos y mesenquimales. Todos estos tienen su característica y respuesta a determinados tratamientos. Este es el caso de un niñito de 4 años de edad que viene a la consulta por vómitos explosivos y convulsiones. Se le hace todos los estudios necesarios y se encuentra que hay una masa tumoral intracerebral. Entra a sala de operaciones y le encuentran esta masa cerebral, este tumor. Este tumor es bastante raro, no se parece a un glioblastoma, a un astrocitoma ni nada. Es un tumor mal definido, por supuesto que no se sacó todo, no se pudo, ¿no? Quedó el tumor. Necrótico hemorrágico, irregular, bordes irregulares, llama la atención estas zonas blanquecino amarillentas, pero llama la atención estas estructuras. Miren ustedes, aquí medias blanquecinas translúcidas, que se ven en zona, la foto no está tan buena, que correspondía a tejido cartilaginoso. Entonces se hizo los estudios correspondientes y se encontró en la histología un tejido mesenquimal embrionario, miren,
constituido por células pequeñas y fusiformes, bien teñidas, hipercromáticas, con gran cantidad de mitosis, que rodean a este tejido que es de tipo cartilaginoso. Entonces, este es un condrosarcoma mesenquimal. Esta es una neoplasia muy maligna, con alto potencial metastásico. Generalmente esta neoplasia se encuentra en tejidos óseos, ¿no? Es muy raro que se encuentre en tejido blando y mucho menos en cerebro, pero aquí está, se presentó. O sea, nada es imposible, ¿no? En este chiquito se encontró vasos sanguíneos con compromiso tumoral. O sea, el pronóstico es pésimo. El niñito ya posiblemente haya fallecido. Esto ya hace 6, 7 años ese caso. Luego tenemos otra neoplasia infantil, es el neuroblastoma. También frecuente en niños, frecuentemente ocurre antes de los 4 años de edad. Se presenta como un tumor en glándula adrenal, en mediastino posterior, o puede estar también a nivel retroperitoneal, a nivel abdominal, y es muy infiltrante, puede haber necrosis extensa. La microscopía es medio monótona, las células tumorales son redondas, con un núcleo grande, como toda neoplasia, no tiene características específicas, puede haber pleomorfismo. Aquí es importante, si ustedes tienen alguna vez sospecha de esto y no tienen mayor recurso, simplemente se hace marcadores bioquímicos en orina. Se busca los derivados de DOPA, el ácido vanilmandélico, y si usted encuentra elevado eso, con bastante seguridad puede sospechar y decir bastante sugerente de neuroblastoma. Esto se utiliza, este examen, este marcador bioquímico en orina, para hacer un seguimiento post-tratamiento. A estos chiquitos a veces se hace la cirugía cuando es localizado y vamos a ver posteriormente si hay recidivo o no con el control en orina. Este es el neuroblastoma abdominal de un bebé de 1 año de edad, una masa necrótico-hemorrágica, deforme, amorfa totalmente, que crece comprimiendo diafragma, desplaza pulmones, estómago y asas intestinales. La imagen histológica, acá están las células redondas, otras ovaladas, con escaso citoplasma y gran cantidad, un índice mitótico bastante alto. En la citogenética se ha encontrado que hay alteración en determinados cromosomas, hay alteración de lesión en el brazo corto, el cromosoma 1. Luego se ha encontrado ganancias en el brazo largo, el cromosoma 17, y la presencia de esto nos da un mal pronóstico. También alteraciones en el brazo corto, el cromosoma 11, también nos da un mal pronóstico la presencia de esas alteraciones, se correlacionan con mal pronóstico. Este es otro caso bien interesante de una bebé de 5 meses de edad que viene a la consulta porque la mamá refiere que nace con la lesión, por eso tiene 5 meses de enfermedad. Nace con la lesión. ¿Cuál es la lesión? Simplemente unas manchas rojizas, dice, debajo del ombligo. Según la mamá, 1 mes antes de traer la consulta, esa mancha crece, huele mal, dice ella, y sangra. Clínicamente lo mandan al servicio como hemangioma congénito. Y esto es lo que se encuentra. Esta es la foto de la niñita. Miren el ombligo de la niñita, el abdomen de la niñita y una masa tumoral que prácticamente cubre todo el abdomen. Enorme, ¿no? Es una masa deforme, bordes, superficie lobulada, multinodular, de diferente color, congestivo, violáceo, con una extensa zona de necrosis y hemorragia. Al corte del tumor se hace una cirugía, tratamiento quirúrgico. Vean ustedes, este es el borde quirúrgico, el rodete de tejido epitelial y la masa tumoral, ¿no? Con las mismas características descritas. Superficie de corte de esa masa tumoral, podemos ver necrosis y hemorragia. Necrosis y hemorragia con áreas blanquecinas.
a la histología encontramos esto. Lesiones de formas trabeculadas, de células neoplásicas pequeñas, pero estas células neoplásicas presentan prolongaciones eosinofílicas, eosinofílicas que con coloraciones especiales de inmunistoquímica fundamentalmente se identifican tejido muscular estriado. O sea, estamos frente a un rhabdomiosarcoma embrionario. Rhabdomiosarcoma embrionario. Este es un tumor muy maligno que se presenta a partir de los restos mesenquimales primitivos y se diferencian a células musculares esqueléticas, que es lo que encontramos en la histología. Generalmente se presenta en cara, extremidades, también en tronco. Afecta a pequeños niños, pero el nuestro ha sido congénito prácticamente, ¿no? Se ha ubicado alteraciones genéticas a nivel de este gen, hay desplazamientos en el cromosoma 13. También hay pérdida de material genómico en el brazo corto, el cromosoma 11. La cirugía, quimioterapia y radioterapia se puede utilizar acá, pero el pronóstico es malo si hay diseminación. Tiene un buen pronóstico si la lesión es localizada y se puede tratar a tiempo con la extirpación. El tumor de Wilms es otra neoplasia frecuente en niños menores de 5 años. Tumor de Wilms o nefroblastoma. Justo esta semana hemos tenido un tumor renal de un niño de 4 añitos y resultó ser un tumor de Wilms, o sea que no es nada raro, ¿no? Se presenta con hipertensión. Y justo la historia del niñito es que no sabía nada la mamá, que cayó el niño jugando, se cae y comienza, después de caerse, se golpea el abdomen y a partir de ahí presentó hematuria y es por eso que fue a la consulta. Y precisamente acá presenta una hemorragia postraumatismo, como aquí, y luego una hematuria. Se hace el diagnóstico con estudio de imágenes. ¿Ya? Y macroscópicamente es una masa que crece dependiente del riñón. Aquí es importante el estadio del tumor. Este es el tumor, miren ustedes, dependiente del riñón, bien delimitado, blanquecino grisáceo. A la microscopía hay 3 elementos importantes. El elemento blastemal, que viene a ser parte del mesénquima primitivo, da los glomérulos embrionarios, el epitelial, que está formado por los túbulos primitivos, abortivos, y el estromal, que es tejido mixoide o fibroso. Si predomina este elemento, tiene peor pronóstico, y si predomina el estromal, el pronóstico es mucho mejor. En cuanto a la genética, tenemos mutaciones en el gen supresor WT1 en el brazo corto, en el cromosoma 11. Se presenta de manera esporádica. También otros presentan la mutación en las células tumorales mismas y otros niños nacen que en menor proporción con alteración ya genética y tienden a desarrollar el cáncer, ¿no? Todo esto ya está determinado. El osteosarcoma es otra neoplasia frecuente en niños que compromete tejido óseo, fundamentalmente de las extremidades, a nivel de las metáfisis. La radiología es muy importante aquí, jóvenes, porque si ustedes están haciendo el serum con una buena imagen radiológica, pueden sospechar del diagnóstico, ¿ya? Y en la histología hay material osteoide que nace de la zona tumoral. En la genética vemos también compromiso a nivel de cromosoma 18, hay trastorno en el gen supresor del retinoblastoma, hay proliferación del factor de crecimiento tumoral beta. También se muta el P53 y muchas veces se ha visto una combinación, una alteración combinada de estos 2 genes. Imagínense, aquí es mucho peor todavía la lesión. Esta es la imagen macroscópica de un osteosarcoma en grado extremo. El huesito, cuando ya se extirpa la pierna, miren cómo el hueso
es destruido totalmente por la masa tumoral, elevando tejido blando, comprometiendo tejido blando. Esta es la imagen radiológica que les va a ayudar a ustedes mucho cuando hagan su serum. Esta es la imagen, el triángulo de Kuhlmann, ¿no? Son rayos de sol naciente. La imagen histológica que nos muestra las células tumorales que nacen en el mesénquima tumoral. Muchas gracias. Ahora, creo que ya terminé. Rapidito nomás, la neoplasia linfoide. La neoplasia linfoide fundamentalmente se van a ver en las leucemias, como leucemias o linfomas, ¿no? La leucemia, cáncer de las células primitivas de médula ósea, que pueden dar lugar a su desplazamiento a sangre periférica. O también puede comprometer otros tejidos como ganglios linfáticos o tejidos blandos, como hígado, vaso, ¿no? Y si compromete tejidos blandos ya va a dejar de ser leucemia, ya va a ser linfoma. Tenemos una serie, la clasificación de leucemia y linfoma es inmensa, oiga ustedes. Hay un grupo de estudio de leucemia y linfoma que son llamados linfomaníacos, porque cada cierto tiempo se reúnen ellos para hacer nuevas nominaciones, ¿sí? Ya, entonces acá tenemos dentro de las neoplasias linfoides, nada más vamos a pasar rapidito. La leucemia linfoblástica es frecuente en niños de 2 a 11 años. Ahí vamos a encontrar se presentan en semanas a meses con anemia, trombocitopenia y todas esas cosas. Puede haber visceromegalia. El pronóstico y el tratamiento con el descubrimiento de la genética, de la biología molecular, ya se logra curar a un 85% de los niños, pero menos de 50% en adultos, ¿sí? La leucemia de tipo B con la T, morfológicamente son similares. Los blastos son de tamaño intermedio y no tiene mayor característica que los diferencie del T. Cuando compromete el tejido, la proliferación es difusa, hay mucha mitosis. Este es un blasto. Es una espiral de médula ósea donde ustedes pueden ver los blastos de tamaño mediano, de bordes irregulares, cromatina grumosa. Esta es la biopsia de médula ósea. ¿Se acuerdan de una médula ósea donde se ve tejido y elementos formes? Aquí ven que esta médula ósea no se parece a una médula ósea, es una proliferación neoplástica de blastos, numerosos blastos de tamaño mediano y algunos eosinófilos. Desplazó totalmente a los elementos normales las células tumorales, ¿no? Inmunofenotipos, o sea, la inmune A. Para prácticamente jóvenes, las leucemias y linfomas son bien parecidas a la histología. Si yo viera solo eso, no podría definir quién es quién, cuál es cuál. Para eso tenemos la inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica es bien importante porque nos va a indicar en qué etapa de desarrollo se produjo esa enfermedad a partir de células B. ¿Por qué? Ahora ya el tratamiento es de acuerdo a la etapa de maduración de la leucemia, en el caso de que sea una leucemia. Cuanto más inmaduro es, vean ustedes el pro-B, pro-células B, más inmaduro, es positivo, vamos a ver solo esto, es positivo a este marcador tumoral, CD19, positivo, y negativo a todos estos. Si madura un poquito más esta célula, es positivo a este y a este, y negativo a este. Y si es un poquito más maduro, ya es positivo a todos. Entonces, de acuerdo a ese panel de inmunohistoquímica, yo puedo decir, mira, esta es una leucemia linfoblástica de célula B de tipo pro-B, intermedio. ¿Por qué? Porque es positivo a esto, ¿ve? ¿No? Eso es importante para el clínico, para el oncólogo, para darle un tratamiento específico para esa célula en ese desarrollo, ¿ya? Y así todos sucesivamente, ¿ya? Eso es lo que vamos a encontrar casi en todos, ¿ya? Genéticamente aparece esto una cosa tremenda, pero eso sí, simplemente vamos a repetir. Aquí como en los otros tumores que después ya no se va a poder ver, pero siempre va a haber casi un 100% de reacomodación de genes de la inmunoglobulina y un 70% en este caso de genes TCR. Encontramos anomalías cromosómicas en esta leucemia que nos va a dar subtipos de esta leucemia. Fíjense hasta dónde se ha llegado. Estos subtipos están dados por fusión, en este caso, de estos genes
que se asocia con translocación 922 y se ha observado ya en estudios que se han hecho en 3% de niños y 25% de adultos. La presencia de esta alteración nos da un mal pronóstico. ¿Ya? Igual, sucede lo mismo con lo siguiente. Entonces, hay alteraciones que nos van a dar a conocer cuál es el pronóstico de estos pacientitos. La T es lo mismo, ¿no? Leucemia linfoblástica, pero esta es independiente de células T. Esto generalmente afecta a adolescentes, diferente al otro, que desde los 2 a 11 añitos, ¿no? Vamos a ver que el pico se ve en adolescentes, se presenta generalmente como un linfoma, no tanto como un linfoma. ¿Por qué? Se ve una masa en mediastino que da lugar a una clínica muy característica que se denomina síndrome de vena cava inferior. ¿Qué significa? El chico aparece, el adolescente, con el cuello hinchado, la cara hinchada y con dificultad respiratoria, ¿sí? Cuando se presenta eso, inmediatamente sospechen ustedes en este tipo de linfomas, ¿ya? Vamos a pasar. Aquí está el caso de una necropsia, donde se ve cuello, miren, una masa tumoral que crece hacia abajo, comprime el corazón, y acá está en un corte la masa tumoral que crece rodeando tráquea y bronquios. Los vasos grandes están totalmente comprimidos, por eso se da edema en esclerina y dificultad respiratoria. Y se presenta de esa manera, ¿sí? Morfológicamente son similares. Aquí tenemos una aspirada de médula ósea de leucemia linfocítica T, células de bordes irregulares con un poquito de citoplasma vacuolado. Aquí vemos una biopsia de médula ósea igual que la anterior, un conglomerado de linfoblastos. Y para ver, porque todos son tan parecidos, entonces hacemos uso de un juego de panel de inmunohistoquímica. Como anteriormente se los dije, este panel nos va a determinar en qué momento está produciéndose la lesión pro-T, pre-T, a nivel cortical, medular, de los tejidos linfóides, ¿no? Este CD99 es un marcador que nos va a diferenciar de la leucemia de tipo B, fundamentalmente. Igualmente, genéticamente hay un gran reordenamiento, alteraciones de receptores de células T. También hay translocación de algunos cromosomas, hay reordenamientos que comprometen los factores de transcripción. Hay fusión de determinados genes. Todo esto está ya estudiado, ¿no? Y aún hay mucho más que no he traído y nos puede decir cómo es el pronóstico. Luego vienen las neoplasias de células B ya maduras. Las anteriores eran inmaduras. ¿Me avisan cuando acabará? Ya, las maduras. Dentro de las maduras ustedes habrán escuchado alguna vez la leucemia linfocítica crónica. O también puede presentarse como un linfoma de células pequeñas, ¿no? Es edad promedio de presentación 65 años, más se presenta en varones. Puede haber linfocitos en sangre periférica, puede haber adenopatía generalizada. Generalmente este cuadro de leucemia linfocítica crónica generalmente es indolente, casi pasa desapercibido. Sin tratamiento, un tiempo de sobrevida de 8 a 10 años. Cuando hay aumento de prolinfocitos, o sea, las masas inmaduras en sangre periférica, el curso es más agresivo. Un 20% de estos casos se pueden transformar a un linfoma difuso de células B grandes. Y un 5% pueden llegar a transformarse a un linfoma de Hodgkin clásico, generalmente asociado con el virus de Epstein-Barr. ¿Ya? ¿Todo bien? Ya. Entonces vamos a pasar por ahí. Esta es la imagen histológica, un ganglio linfático con un linfoma de células B chiquitas, pequeñas. Igualmente, mayor aumento, un panorama monótono de células B, ¿no? Médula ósea, miren ustedes, con nidos de linfocitos pequeños. Igualmente, una espiral de médula ósea que, como pueden ver, casi no hay mayor diferencia entre todos estos, solo hay que usar entonces la inmunohistoquímica para diferenciarlos, ¿ya?
Este es un linfoma también de células del manto. Como le dije, hay una infinidad de tipos de leucemias linfoma. Solo traje algunas, aún así. Afecta principalmente a varones de 60 años, como adenopatía generalizada. Puede verse también compromiso en sangre periférica. El grado es variable cuando hay hepatoesplenomegalia o compromiso de médula ósea. Bueno, patología, en cuanto a patología, puede tener un patrón difuso o nodular y generalmente también se encuentra histocito de tipo epitelioide. Aquí está la imagen histológica, que no es muy diferente a las demás, ¿no? Aquí tenemos una variante pleomórfica, porque tiene varias variantes, esta más grande, deforme, una con otra. Una variante blastoide, que también, bueno, inmunofenotípicamente es positivo para IgM, ciclín D1, BCL2 positivo. ¿Ya? Aquí está la extinción positiva. Ya, muy bien chicos, lamentablemente ahí quedamos. Me hubiera encantado terminar, pero ahí quedamos.